inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 4 dentro del curso de metodología de la programación de sistemas informáticos. Como contenido para el día de hoy, luego del saludo, viene una reflexión, a continuación la retroalimentación relacionada con la actividad de aprendizaje número 3, luego la descripción de la actividad de aprendizaje número 4 y el detalle de las evidencias, a continuación un espacio de conceptualización y luego respuesta a preguntas y cierre de la sesión. Entonces luego vamos a empezar con una reflexión, que la vamos a compartir. Ahí está apareciendo, ya está en línea. Persona, y sentía mucho que su buen empleado dejara la compañía. Y le pidió que si podría construir una sola casa más, como un favor especial. El carpintero aceptó, pero se veía que no estaba poniendo el corazón en su último trabajo. Llegaba tarde, utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era malo. Era una forma equivocada de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le dio unas llaves y le dijo: esta es tu casa, esta es tu casa, esta es tu casa. Es mi regalo para ti. ¡Qué tragedia! Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó sin ganas. Cuando te toque hacer algo, hazlo con amor. Hazlo como si fuera lo mejor para ti. Si te toca dar un abrazo, hazlo con ganas. Si te toca dar, da lo mejor de ti. Porque todo lo que das te regresará. Esta era la reflexión para la mañana de hoy. Regresamos a la presentación. Está en pantalla. Sí. Bueno, entonces, en relación al programa, recordemos la competencia. La competencia propone analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. Tiene asociado un elemento de competencia. El elemento de competencia reza a bosquejar el modelo funcional de acuerdo con la información recolectada y la metodología seleccionada. Yendo a las actividades de aprendizaje, vamos a empezar con una retroalimentación hacia la actividad de aprendizaje número 3. La actividad de aprendizaje número 3, que tiene por título Algoritmos aplicando decisión lógica, estaba programada para desarrollarse entre los días 2 y 7 de septiembre. El resultado de aprendizaje asociado a dicha actividad propone diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo al modelo funcional. Esta actividad está conformada por los elementos que aparecen ahí: guía de aprendizaje, material de formación y material complementario, sesión en línea, evidencias entregables. Para esa actividad se tiene 2 evidencias de producto y ambas con instrumentos de evaluación asociados. Ampliando estas evidencias, tenemos que la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, es una evidencia de producto acerca de unos ejercicios prácticos selectivos. Se propone que el aprendiz debe resolver todos los ejercicios prácticos sobre las estructuras algorítmicas selectivas que aparecen a partir de la página 88 bajo el título de problemas propuestos. Retomando los ejercicios desde el 3.1 al 3.21 en el documento denominado Algoritmos Resueltos. Este documento lo encuentran en el material complementario de la actividad de aprendizaje número 2. La actividad de aprendizaje 3, evidencia 1 de los ejercicios, la presentación de la evidencia.
Se propone que la evidencia debe ser presentada en un informe que contenga los aspectos formales como portada, tabla de contenido, enunciado de cada problema, análisis de cada problema, algoritmo o diagrama de flujo de acuerdo a lo que se pida en el enunciado, prueba de escritorio y conclusión, aunque aquí me falta escribir prueba de escritorio, pero también se pide la prueba de escritorio. Estos aspectos son tenidos en cuenta en la evaluación de la evidencia a través del respectivo instrumento de evaluación. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, una evidencia de producto acerca del análisis de un problema. Ahí aparece el enunciado del problema, el cual tiene la siguiente proposición. El docente Juan Carlos Martínez de la Universidad del Cauca requiere un programa el cual le permita realizar los cálculos necesarios para determinar si los estudiantes de la asignatura de lógica de programación aprueban o no la materia al finalizar el semestre. El programa debe permitir capturar el nombre de cada estudiante y su respectivo código. El programa debe permitir capturar la nota del primer parcial, capturar la nota del segundo parcial, capturar la nota del examen final. Y luego dice, el primer parcial equivale a un 35%, el segundo parcial equivale a un 35% y el final equivale a un 30%. Ahí tenemos un conglomerado del 100% para producir esa nota definitiva. Y dice que la nota definitiva se debe calcular así como aparece en la fórmula. Primer parcial por 35% más el segundo parcial por 35% más el final por el 30%. Esto nos da la nota definitiva. Y luego hay que validar esa nota definitiva porque dice que los estudiantes aprueban si la nota definitiva es superior a 3,5. Quiere decir que si es 3,5 o menos no aprueban la materia. La evidencia debe ser presentada en un informe que contenga esos aspectos, ya lo dijimos. Sí lo dijimos, a ver. No lo habíamos dicho. Era en la otra evidencia. La evidencia debe ser presentada en un informe que contenga aspectos formales como portada, descripción del problema, análisis del problema, y en el análisis se debe identificar la definición de los identificadores, las entradas, los procedimientos y las salidas. El informe además debe contener el algoritmo soluciona el problema propuesto. Puede ser algoritmo o puede ser diagrama de flujo, ambos, cualquiera. Luego la prueba de escritorio y una conclusión. Ese es el contenido del informe con relación a esta segunda evidencia. Como instrumento de evaluación asociados, yo creo que ahí están los dos, pero aparece uno. Pero deberían estar los dos, pero bueno. Este instrumento de evaluación asociado, bueno, este está relacionado con la segunda evidencia. Es una lista de chequeo que tiene 5 columnas. En la primera columna aparece el consecutivo, en la segunda columna aparece el indicador de logro, luego tenemos una tercera y cuarta columna, que son las columnas de validación. Si en la evidencia se encuentra el indicador de logro, sí o no, o sea, es la columna de cumplimiento, se coloca una X en la respectiva columna. Y luego tenemos una columna de observaciones donde aparece un porcentaje asociado a cada uno de esos indicadores de logro. Los indicadores de logro entonces propuestos para esta evidencia son los siguientes. Realizan análisis al problema del docente de la Universidad del Cauca, identificando y definiendo los identificadores, entradas, procedimientos y salidas. De encontrarse se coloca una X, así como aparece en la diapositiva. Evidencia la aplicación correcta de las estructuras de selección en la solución al problema del docente de la Universidad del Cauca. Tercero, escribe el algoritmo o diagrama como solución funcional al problema del docente de la Universidad del Cauca utilizando pseudocódigo y o simbología ANSI. Pseudocódigo en caso de que la solución esté presentada
a través de un diagrama de flujo, o la simbología ANSI si la solución está representada a través de un diagrama de flujo de datos. Dice en este indicador de logro que la solución sea funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Funcional quiere decir que esa solución entrega respuesta efectiva al requerimiento establecido en la guía. Porque puede hacer que se presente un diagrama, un algoritmo que funcione, o sea, que no tenga errores, pero que no dé respuesta al requerimiento. Entonces no sería funcional. Funcional quiere decir eso, que dé respuesta al requerimiento propuesto desde la guía de aprendizaje. Como cuarto, dice, realiza la prueba de escritorio que le permita verificar la funcionalidad de la solución al problema de la Universidad del Cauca, utilizando el formato establecido desde el inicio del curso. Recuerden que desde el inicio del curso, en la sesión en línea de bienvenida, se dio a conocer un formato que está estructurado en 3 columnas y es el que deben utilizar para la realización de la prueba de escritorio. Quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión y formato establecidos como portada, introducción, evidencia y conclusiones. ¿Cómo es esto? La entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma. De la verificación de estos indicadores de logro se suman los porcentajes correspondientes a las X en la columna de cumplimiento. Si la suma de ese porcentaje da 70 o más, quiere decir que la evidencia es aprobada. Si da menos de 70, quiere decir que la evidencia no es aprobada. Y de todas formas, de las X que aparezcan en la columna de no cumplimiento, en la parte inferior del instrumento donde dice observaciones, allí se coloca, digamos, la descripción de esos indicadores de logro que no fueron alcanzados. Y esto con el objetivo de que el aprendiz los conozca y pueda proceder a realizar los ajustes. ¿Y cómo los conoce el aprendiz? Sí, porque a través de la retroalimentación, yo a cada aprendiz le envío el instrumento de evaluación aplicado, donde podrá visualizar, digamos, el seguimiento que se le hace y la valoración con relación a la evidencia. Luego viene la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía de aprendizaje es ese documento que cobra mayor importancia al momento de realizar cualquiera de las actividades de aprendizaje en cualquier programa de formación en el SENA. ¿Y por qué razón? Porque es que la guía contiene toda la información relacionada con la actividad. Allí aparece la temática que se debe abordar, aparece la actividad o las actividades que se deben desarrollar y dentro de esas actividades las evidencias que se deben construir, cómo se deben construir las evidencias, qué elementos deben contener, cómo se debe presentar, por dónde se deben publicar. Por eso es el requerimiento de que ese documento debe ser conocido a cabalidad y en profundidad. O sea, conocer el detalle para que la construcción de la evidencia no vaya a tener ningún problema. Cuando digo que no vaya a tener ningún problema, es que no le vayan a faltar elementos o aplicación de algún concepto, cosa que a la hora de valorar la evidencia se va a tener en cuenta y de pronto esto no le va a permitir acceder a la aprobación en primera instancia. Como recursos y herramientas tenemos los siguientes. Aparecen ahí algunas herramientas como DFD, PCIN, Lucidchart, Flowchart. Luego, esas son herramientas que permiten, digamos, implementar o simular lo que son los diagramas de flujo de datos. Y de esta manera poder tener, digamos, una solución cercana y viable y ajustada a la realidad. Luego tenemos el procesador de texto, el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje, el material de formación y complementario y los instrumentos de evaluación. Todos esos elementos hacen parte de los recursos en el momento del desarrollo de cada una de las evidencias. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje número 4. Esta actividad de aprendizaje número 4 tiene por título
Algoritmos aplicando estructuras de repetición. Programada para desarrollarse entre los días 8 al 14 de septiembre. Y aparece ahí la fecha límite para la publicación de evidencias, 14 de septiembre a las 23:59. Alcanzado esta hora del día 14, se deshabilitan los espacios de publicación de evidencias y ya los aprendices no van a poder acceder a ellos. Entonces ya a partir de ahí se inicia, digamos, lo que es el cierre primero el cierre académico y luego el cierre administrativo del curso. El resultado de aprendizaje asociado propone diseñar algoritmos utilizando las estructuras repetitivas de acuerdo al modelo funcional. La actividad de aprendizaje está conformada por estos elementos. Guía de aprendizaje, ya recordamos la importancia de dicho documento, el material de formación y material complementario, sesión en línea, la que estamos realizando el día de hoy, evidencias entregables, tenemos que 2 para esta actividad, una de conocimiento acerca de una evaluación interactiva y otra de producto acerca de una solución empresarial. La evidencia de producto tiene asociado un instrumento de evaluación. Ampliando las evidencias, dice lo siguiente. Actividad de aprendizaje 4, evidencia 1. Es una evidencia de conocimiento y acerca de una evaluación interactiva. La prueba interactiva en la cual se propone que un campesino debe cruzar un río con un pollo, un zorro y un bulto de maíz. Y tiene una barcaza, pero la barcaza solo tiene una capacidad limitada y no pueden cruzar todos a la vez. Entonces le toca cruzar al campesino solo con uno de los elementos, pero teniendo cuidado de que si deja, por ejemplo, el pollo con el maíz, pues el pollo se va a comer el maíz. Si cruza con el maíz y deja el pollo y el zorro se va a comer el pollo, etcétera. Entonces debe tener en cuenta cuál es el orden lógico que debe utilizar el campesino para cruzar el río, de modo que pueda llevar los 3 acompañantes o los 3 elementos a la otra orilla del río, utilizando la barca y de pronto sí, varias pasadas. La prueba tiene disponibles 3 intentos para que aquellos que no lo aprenden en el primero puedan acceder a otros intentos adicionales. Y si alguien requiere más intentos adicionales, no duden en solicitármelo a través del foro de dudas e inquietudes. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje 4, evidencia 2. Es una evidencia de producto acerca de una solución empresarial. A continuación aparece el enunciado de la situación que se debe resolver. Entonces se dice que una central distribuye cal hacia diferentes sucursales y para ello se dispone de un muelle. Para ello se dispone, me perdí donde estaba leyendo. Se dispone de un muelle de carga a donde van llegando sacos de cal cuyo peso oscila entre 3.000 y 9.000 kilogramos. O sea, con pesos variables en función de las circunstancias de la producción. La empresa dispone de una flota de camiones con capacidades de carga entre 18.000 y 28.000 kilogramos. Se pretende establecer un protocolo, más que protocolo, elaborar una solución, escribir un diagrama de flujo de datos o escribir un diagrama o un algoritmo, que consiste en cargar 20 camiones diarios. O sea, cada día hay que cargar 20 camiones teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Cada camión requiere ser cargado al máximo, a su límite de capacidad y teniendo en cuenta que a partir de si el saco siguiente en la línea de producción excede la capacidad del camión, entonces este deberá ser despachado y pedir que se llegue al punto de parqueo otro camión para iniciar el proceso de carga. Eso es lo que se pide. Y recordemos las capacidades que tienen los camiones. Se pide que se analice de manera lógica, posteriormente desarrolle un documento escribiendo detalladamente los pasos que siguió en el proceso de análisis y diseño de la solución y escriba un algoritmo o diagrama de flujo de datos
frente a la situación. La evidencia debe ser presentada en un informe que contenga aspectos formales como los que se describen a continuación. Que tenga una portada, que exista una descripción del problema, luego de la descripción y entendimiento del problema, que venga el análisis del problema, donde debe aparecer lo que es la definición de identificadores, las entradas, los procedimientos y las salidas. Después del análisis, entonces proceder a construir la solución, ya sea a través de un algoritmo o a través de un diagrama de flujo de datos. Cuando ya tengamos la solución, realizar la prueba de escritorio y plasmarla también en el informe y una conclusión. Eso serían, digamos, el contenido de esa evidencia. Como instrumento de evaluación, vamos a compartir el instrumento de evaluación asociado a esta evidencia. Ya va a aparecer en pantalla. Ahí lo tenemos. Entonces miremos que ese instrumento de evaluación no es más que un documento formal del SENA, el cual tiene su encabezado, instrumento de evaluación y el logotipo del SENA. Luego viene la información y los datos generales del programa, donde aparece el nombre del programa, metodología de la programación de sistemas informáticos. Más abajo, el resultado de aprendizaje, diseñar algoritmos utilizando las estructuras repetitivas de acuerdo al modelo funcional. A continuación, la actividad de aprendizaje, algoritmos aplicando estructuras de repetición. Luego viene la evidencia de desempeño, actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, informe a una solución empresarial. En la sesión siguiente aparecen los criterios de evaluación que se tienen en cuenta para la construcción de las evidencias. Que aparecen, digamos, todos los que están relacionados con el curso, porque recordemos que este tipo de cursos son sumativos. ¿Qué quiere decir sumativo? Que a medida que avanzan las actividades de aprendizaje, en cada una de ellas se va teniendo en cuenta esos logros y esas apropiaciones de conocimiento que se obtienen en las actividades de aprendizaje anteriores. Como criterios de evaluación, entonces tenemos 5. El primero de ellos, identifica las funcionalidades de los elementos que conforman una computadora para conocer la interpretación y ejecución de los programas. El segundo, traduce datos de entrada en variables como base para el desarrollo de los algoritmos. El tercero, define la estructura de datos y operaciones primitivas elementales para la elaboración de algoritmos. Como cuarto, hace uso de estructuras selectivas simples, dobles y múltiples para dar solución efectiva a problemas teniendo en cuenta los requerimientos. Y como quinto, se propone que se elabora diagramas de flujo y algoritmos utilizando estructuras repetitivas para la resolución de los problemas identificados. Entonces tenemos ahí los criterios de evaluación relacionados con la actividad. Y a continuación aparece la lista de chequeo. Esta lista de chequeo tiene 6 indicadores de logro. Vamos a repasarlos cada uno y recordemos el contenido de la lista de chequeo. En la columna de la izquierda aparece el consecutivo. En la siguiente, el indicador de logro. Luego las 2 columnas de cumplimiento. Si no, si cumple el indicador o no lo cumple. O sea, si se encuentra la aplicación de dicho indicador en la evidencia. Luego vienen las observaciones en las cuales se asocia un porcentaje a cada uno de los indicadores de logro para tener un total de 100%. Los indicadores de logro dicen lo siguiente. El primero, realiza el análisis del problema empresarial de la carga de sacos en camiones, reconociendo y definiendo los identificadores, variables, constantes y otros, entradas, procedimientos y salidas. Si aparece, se coloca una X en sí. De no aparecer, se coloca la X en el no. Segundo indicador de logro. Evidencia la aplicación correcta de las estructuras repetitivas en la solución de problemas empresariales de la carga de camiones. El tercero,
Escribe el algoritmo o diagrama de flujo de datos como solución funcional al problema empresarial utilizando pseudocódigo y o la simbología ANSI. Cuarto, realiza la prueba de escritorio que le permita verificar la funcionalidad de la solución al problema empresarial utilizando el formato establecido para el curso. Quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión y formato establecidos, tales como portada, introducción, evidencia y conclusiones. Sexto, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma. Entonces, de la aplicación de esta lista de chequeo se suma todos los porcentajes correspondientes a las X de la columna de cumplimiento. Si ese porcentaje total es igual a 70, se aprueba la evidencia. Si no es igual a 70, si es menor, entonces no se aprueba la evidencia. Más abajo, en observaciones, colocamos la descripción de esos indicadores de logro que no hayan tenido cumplimiento aquí en esta parte. Y eso con el objetivo de que el aprendiz conozca en qué elementos, digamos, falló o que no se tuvo en cuenta en el momento de la construcción de la evidencia para que proceda a realizar los ajustes pertinentes y a volver a publicarla, esperando que se alcance, digamos, la aprobación. Y luego viene, por último, el juicio de evaluación. En este caso, el porcentaje dio 45, quiere decir que el juicio de evaluaciones no aprueba aún. Ese era el contenido para el instrumento de evaluación. Regresamos a la presentación. Estamos ahí. A continuación, la guía de aprendizaje. Y vamos a recordar la importancia de esa guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es ese documento más importante que debe ser conocido y tenido en cuenta desde el inicio del desarrollo de cada una de las actividades. ¿Por qué razón? Porque es que allí aparece la temática relacionada con el desarrollo de la actividad, aparece la descripción de las actividades incorporadas en la guía para la actividad de aprendizaje, las evidencias a construir, o sea, la descripción de cada una, el detalle de las mismas, la forma de presentación y la publicación. Entonces, por eso este documento, guía de aprendizaje, es el más importante a la hora del desarrollo de cada una de las actividades. Y recuerden, es responsabilidad de cada uno de ustedes conocerlo en detalle. El aprendiz debe acceder al LMS, descargar la guía, devorar todo el contenido, apropiárselo, porque con base en él o de él depende el éxito que tenga en el desarrollo de cada una de las actividades. Entonces, es responsabilidad y lo dejamos ahí para que cada uno lo conozca de manera profunda. Continuando, veamos qué sigue por aquí en la presentación. Tenemos como recursos y herramientas. Entonces, los que aparecen ahí están esas herramientas que permiten emular o simular o implementar, digamos, una solución acerca de cualquiera de los problemas propuestos. Tenemos el DFD, el Lucidchart, el Flowchart, que son herramientas que permiten emular una solución. Luego viene la guía de aprendizaje, está el LMS Sayuna, tenemos el material de formación y complementario y los instrumentos de evaluación asociados a cada una de las evidencias de producto. En este caso es una. Ahora pasamos a un espacio de conceptualización. Antes de continuar, vamos a hacer una pausa activa de 2 minutos y luego continuamos.
Bueno, vamos a continuar con la conceptualización. En la conceptualización vamos a hablar acerca de las estructuras repetitivas, también conocidas como ciclos. Hagamos una captura aquí de pantalla. Dice que las estructuras repetitivas consisten en ejecutar una o varias instrucciones repetidamente. La ejecución de estas estructuras puede ser determinada cuando se conoce el número de repetición de las instrucciones y da origen al ciclo paro. Puede ser indeterminada cuando no se conoce el número de repetición de las instrucciones y da origen al ciclo mientras. Quiere decir esto que inicialmente nos encontramos ante dos panoramas. Hay una cantidad de instrucciones que se debe ejecutar de manera repetida. Entonces, si sabemos cuántas son, tenemos como origen el ciclo paro. Si no sabemos cuántas veces debemos ejecutar esas instrucciones repetidamente, entonces se da origen al ciclo mientras. Y hay otro que se deriva del ciclo mientras, pero vamos a solamente trabajar con estos dos por el momento. Empecemos con el ciclo mientras. El ciclo mientras dice, consiste en evaluar una expresión ubicada en la cabecera del ciclo. Y si el resultado de la evaluación de la expresión es verdadero o positivo, se ejecuta el conjunto de instrucciones que aparece al interior del ciclo. Pero cuando el resultado de evaluar la expresión es falso o negativo, se sale del ciclo y se continúa con la ejecución de las instrucciones que aparecen después de la estructura del ciclo. Es muy importante entender esa descripción que se acaba de hacer, porque de ello depende, digamos, el reconocimiento de la funcionalidad del ciclo mientras. De manera esquemática tenemos aquí dos representaciones. Al lado izquierdo tenemos la representación utilizando algoritmo y al lado derecho la representación utilizando diagrama de flujo de datos. Son equivalentes. Empecemos por el lado izquierdo, en el esquema de algoritmos. Miren que aparecen unos puntos suspensivos, esos puntos suspensivos arriba, antes de la primera línea, y abajo, después de la última, indican de que pueden haber otras instrucciones antes y después de donde esté ubicado el ciclo. Y el ciclo inicia ahí con la palabra reservada mientras y dentro de paréntesis una expresión. Entonces el ciclo va desde mientras hasta fin mientras. Todo lo que esté dentro es el conjunto de instrucciones que se deberá repetir definida o indefinidamente. Entonces dice, mientras se evalúa la expresión y si el resultado de evaluar la expresión es verdadero, se ejecuta el conjunto de instrucciones que esté en su interior. Al llegar al fin mientras, el control se devolverá automáticamente a la cabecera para volver a evaluar la expresión. Se evalúa la expresión. Si el resultado es verdadero, vuelve a ingresar al ciclo y ejecuta el conjunto de instrucciones que aparecen acá. Una a una hasta llegar a la última y luego llegamos al fin mientras. Cuando encuentra el fin mientras, de nuevo, automáticamente se devuelve a la cabecera a evaluar la expresión. En este orden de ideas va a llegar un momento
Y repito el funcionamiento del ciclo mientras desde el punto de vista del diagrama de flujo de datos. Entonces, la flecha llega desde la parte superior, indica que arriba pueden haber otras instrucciones. Lo mismo abajo, hay una flecha hacia abajo, indica que pueden haber otras instrucciones que forman parte de una solución. El ciclo va desde la cabecera de este hexágono, mientras, y una expresión, hasta este fin, mientras que. Fin MQ indica mientras que. Entonces, se evalúa la expresión. Si el resultado es verdadero, ingresa al ciclo y ejecuta una a una todas las instrucciones de manera secuencial, hasta llegar a la última. Cuando llega a la última, pasa a la siguiente línea, se encuentra el fin del mientras. Esto hace que el control se devuelva automáticamente a la cabecera. En la cabecera se evalúa de nuevo la expresión. Si el resultado evaluado de la expresión es verdadero, vuelve e ingresa y ejecuta una a una todas las instrucciones que aparezcan acá. Va al fin mientras, se devuelve automáticamente. Va a llegar un momento en que el resultado de evaluar la expresión es falso. Se debe garantizar eso, que debe llegar un momento en que sea falso. Si no se garantiza eso, entonces se va a convertir en un ciclo infinito y nos vamos a quedar ahí todo el día hasta que se queme la computadora. Entonces, no. En el momento en que el resultado de evaluar la expresión sea falso, el control se sale y viene y ejecuta lo que esté aquí después del fin mientras que. Y de esta manera se garantiza que ese ciclo termina en algún momento. Esa es la, digamos, la forma de funcionar. Como ejemplo, tenemos ahí un algoritmo y un diagrama de flujo de datos que representa la solución a un problema. ¿Cuál es el objetivo de ilustrar el funcionamiento del ciclo mientras? Entonces tenemos por aquí ese ejemplo, hay un algoritmo, inicio, recuerden que todo algoritmo tiene un inicio y un final, un conjunto limitado de pasos, y cada instrucción debe poderse ejecutar de forma manual. Entonces luego viene y dice a una variable que se llama suma, le asigna el valor de 0, yendo a la línea siguiente a una variable que se llama k, se le asigna el valor de 5, pasa a la línea siguiente, encuentra una cabecera de un ciclo mientras. El ciclo va desde el mientras hasta el fin mientras. En esa cabecera del ciclo se evalúa una expresión, en este caso una expresión simple. Se evalúa si el contenido de la variable k es menor que el valor de 10. Si el resultado es verdadero, ingresa al ciclo, ejecuta la línea que está a continuación, la cual dice que a la k le va a sumar 2 y ese resultado se lo va a asignar a la variable suma. Luego pasa a la siguiente línea, donde encuentra una instrucción de impresión, imprima suma, imprime el contenido de suma en la pantalla. Después de ejecutar esta línea, pasa a la línea siguiente, donde encuentra una expresión que dice que a la variable k se le suma 1 y el resultado queda almacenado de nuevo en la variable k. Quiere decir que la variable k aquí inicialmente valió 5 por allá fuera del ciclo. Y aquí le sumaron 1. Ah, no, pero sí, aquí le sumaron 1. Entonces, quiere decir que queda valiendo 6. Fin mientras, el fin mientras que hace que se devuelva el control a la cabecera del ciclo y que evalúe la expresión. La K en este momento quedó valiendo 6 por esta operación. Entonces se evalúa la expresión. El contenido de K será menor que 10. El contenido de K es 6. 6 será menor que 10. Si eso es verdadero, ingresa y ejecuta el interior del ciclo, cada una de las líneas, hasta que encuentre nuevamente el fin mientras. Cuando llegue el momento de evaluar la K, cuyo valor no sea menor que 10, entonces esto va a ocasionar que se salga del ciclo y venga y se ejecute lo que esté por fuera de él. En este caso sería imprimir el valor de K. Y llega el fin de ese algoritmo.
Al lado derecho encontramos la solución al mismo problema, pero utilizando la representación a través de un diagrama de flujo de datos. Vemos que allí se encuentran, digamos, cada una de las instrucciones. Inicio, igual que en el algoritmo. Luego, en el algoritmo había dos asignaciones. A suma se le asigna el valor de 0 y a la K se le asigna el valor de 5. Aquí las tenemos en este rectángulo. Recordemos que cada uno de los símbolos tiene un significado específico y en su interior se coloca, digamos, la expresión requerida. Después de esas dos asignaciones, por aquí encontramos un mientras que, el hexágono que corresponde al ciclo mientras, y ese ciclo va a ir hasta donde está el rombo que dice cierre. Entonces el ciclo viene de aquí hasta acá. Lo demás está en el interior del ciclo. ¿Y qué hay en el interior del ciclo? Hay una operación que dice que K más 2, el resultado de esa suma se le va a asignar a la variable suma. Se imprime el contenido de la variable suma. Este símbolo significa imprimir, es una pantalla vista lateralmente. Luego se encuentra otra operación, la K vale K, a la K se le suma 1 y el resultado queda almacenado en K. Luego el cierre, ¿qué hace el cierre? Que se devuelve automáticamente a la cabecera. Evalúe la expresión. Si el resultado de evaluar la expresión es verdadero, ingresa al ciclo y ejecuta de nuevo cada una de las instrucciones que encuentra. Si el resultado de evaluar la expresión cada vez menor que 10 es falso, quiere decir que se sale y viene y ejecuta lo que aparezca después del fin del ciclo. Y el fin del ciclo se reconoce con ese rombo que dice cierre, con ese, perdón, círculo achatado que dice cierre, o más que círculo achatado, un óvalo. En el óvalo que dice cierre, se ejecuta lo que aparezca a continuación, imprime el valor de K, lo que valga en ese momento, y luego llega al fin del diagrama de flujo de datos. Esa sería la funcionalidad del ciclo mientras. Continuando, por aquí hay un problema, no lo voy a resolver, lo voy a dejar para que lo hagan ustedes y nos vamos para el ciclo para. Estructuras repetitivas, ciclo para. Dice que consiste en ejecutar el conjunto de instrucciones que aparece al interior del ciclo durante el número de veces que se establece desde la cabecera del ciclo. La cabecera opera de forma automática a partir de un valor inicial hasta llegar al valor final a través de incrementos o decrementos. Entonces, lo que se escribe en la cabecera del ciclo para se ejecuta de manera automática y tiene varios parámetros, enseguida los vamos a mirar. Dice además, al finalizar la ejecución del conjunto de instrucciones, se sale del ciclo y se continúa con la ejecución de las instrucciones que aparecen después del ciclo. Esta es la descripción textual. Vamos a mirarla ahora en los esquemas correspondientes a la representación algorítmica y a la representación en diagrama de flujo de datos. A la izquierda aparece la representación en diagrama de flujo de datos, perdón, el algoritmo. Dice esquema y aparece la palabra para, o se puede escribir en inglés for, para o for, y dentro de paréntesis la expresión. En español se escribe para, cuando estamos en los lenguajes de programación aparece for, la palabra en inglés. Entonces dice para la expresión que se tenga ahí, se ejecutan las instrucciones una a una repetidamente hasta terminar. O sea, cada que llega a fin para se vuelve automáticamente y se ejecuta de nuevo una repetición, una iteración. Así funciona el ciclo para. Pero vamos a representarlo
o a explicar la expresión. En la parte inferior dice, la expresión se construye así. La expresión esta expresión de acá del ciclo para, lo mismo acá, va a tener un valor inicial, un valor final, quiere decir dónde empieza y dónde termina, y un valor de incremento. Quiere decir que empieza en el valor inicial, ejecuta el ciclo, una pasada, se incrementa una vez, ejecuta el ciclo, una pasada, incrementa otra vez, se ejecuta el ciclo, otra pasada, y así sucesivamente hasta que a través de los incrementos llegue al valor final. Y cuando encuentra el valor final, simplemente se sale del ciclo y continúa con las instrucciones que aparezcan a continuación. En el lado derecho tenemos el esquema correspondiente al diagrama de flujo de datos utilizando la simbología. Aparece el hexágono, pero ya con la palabra para y a continuación la expresión. Luego el conjunto de instrucciones y el óvalo del cierre del ciclo. Así es la sintaxis. Veamos cómo funciona. Entonces, como ejercicio, dice por aquí que se desea un algoritmo que genere los números de 0 a 5 y los imprima. Genere los números de 0 a 5 y los imprima. Entonces, vamos a hacer la identificación del problema aplicando la metodología establecida para el desarrollo del curso. Como identificación del problema y a partir del enunciado se descubre de que no hay entradas. ¿Cómo sabemos que no hay entradas? Es que hay entradas cuando se sugiere implícita o explícitamente que se debe leer datos. Y si no hay lectura de datos, quiere decir que no hay datos de entrada. Dice luego procedimientos. Expresión en la cabecera del ciclo. O sea, debe haber una expresión en la cabecera del ciclo. Se debe imprimir, de acuerdo al ciclo, se debe imprimir, de acuerdo al enunciado, se debe imprimir los números de 0 hasta llegar a 5. Y se deben generar. Entonces, listo. ¿Y la salida qué va a ser? La salida van a ser los números de 0 a 5. Entonces, veamos cómo procedemos. Ampliando el análisis, por aquí tenemos las entradas, las salidas y en el centro los procedimientos. Se desea un algoritmo que delegue los números de 0 a 5 y los imprima. Como no hay entradas, nos vamos para los procedimientos. Por aquí tenemos que hay una variable, en este caso la llamamos K, y tenemos la escritura de la cabecera de un ciclo para. Dice que para K que va desde 0. Quiere decir que voy a generar los números de 0 a 5. Entonces, para acá que va desde 0 y para acá que sea menor o igual que 6 con incrementos de A1, perdón, menor que 6 con incrementos de A1, imprima el valor de K. Entonces, si evaluamos de que la K sea menor que 6, 5. Entonces, vamos a garantizar de que se van a producir los números de 0 a 5. Vamos a ir incrementando de A1 en 1 y luego de cada pasada se imprime el valor de K. Y en la salida se van a ver así. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí tenemos la representación de la solución. Dice inicio. Para acá que va desde 0 a 5. Esta escritura de esta expresión, miren que es exactamente como se dijo acá, en la parte inferior. La expresión se construye así. Valor inicial, valor final e incremento. ¿Cuál es el valor inicial? En este caso va a ser 0. El valor final va a ser 5 y el incremento va a ser de A1, de acuerdo al enunciado de ese problema que nos propusieron ahí. Entonces, dice que para la K que va a variar o va a iterar desde 0 hasta 5, pero con incrementos de A1. Quiere decir que la primera vez vale 0. Ingresa al ciclo, imprime el valor de la K, quiere decir que en la pantalla
va a aparecer el valor de 0, lo que vale K. El fin del para, pero eso hace que se devuelva automáticamente. Viene a la cabecera, se incrementa la K en 1. Se incrementa en 1, queda valiendo 2. Perdón, queda valiendo 1. Valía 0, ahora se incrementa en 1, 0 más 1, 1. Queda valiendo 1. Viene e imprime el valor de K. Aparece en pantalla el 1. Fin para, se devuelve automáticamente a la cabecera. Se incrementa el valor de K en 1, 1 más 1, 2. Ingresa al ciclo, imprime el valor de la K. Fin del para, se devuelve a la cabecera. Incrementa el valor de la K en 1, tenía 2 más 1, 3. Ingresa al ciclo. Imprime el valor de K, 3. Fin del para, se devuelve a la cabecera. Incrementa en 1 el valor de K, vale 3, ahora queda valiendo 4 porque se incrementa en 1. Imprime el valor de K. Fin del para, regresa a la cabecera. La K vale 4, lo incrementa en 1, queda valiendo 5. Ahí se me fue. Imprime el valor de K. Va al fin del para, viene a la cabecera. Incrementa el valor de K. K vale 5 más 1, 6. Ya llegó al límite superior. Entonces se sale automáticamente. Viene al fin del para. Y así sería el funcionamiento del ciclo para. Como recursos y herramientas adicionales, tenemos por aquí unos videos acerca de las estructuras repetitivas. En esta dirección se encuentra un video acerca de cómo funciona el ciclo mientras y en la segunda un video de la funcionalidad del ciclo par. Ahí tenemos a un recorderis acerca de la simbología ANSI, la que se utiliza para la construcción de los diagramas de flujos de datos. Hay que tenerla presente porque si yo quiero escribir un diagrama de flujo, debo hacer uso de la simbología de forma correcta. Y esta es la tabla que se utiliza para la realización de pruebas de escritorio, que en la mayoría no lo han utilizado. Llegamos a la sesión de preguntas. En el momento no hay aprendices presentes. De todas maneras, recordemos que queda la grabación para que ésta pueda ser visualizada en el momento en que los aprendices lo requieran. Y llegamos al final de la sesión en línea, donde se agradece la asistencia y la participación, y vamos a dar por finalizada la reunión en el día de hoy. Entonces, no siendo más, voy a proceder a detener la grabación y a dar por finalizada.